La Guerra Mexicano-Francesa. 1863. Después de la Guerra de Reforma, logra perdurar la paz por un tiempo. Pero el 24 de febrero de 1863, el Imperio Mexicano y el Imperio de Costa Rica tienen una junta entre los dos congresos para nombrar a Porfirio Díaz como primer ministro del Imperio de Costa Rica. El 24 de febrero de 1863, Porfirio Díaz se convierte en el primer ministro del Imperio de Costa Rica, para mantener el control y la unidad del imperio, y mantener al Imperio de Costa Rica alineado a los intereses del Imperio Mexicano. Desde 1862, el Imperio Mexicano había logrado conseguir todas las posesiones de Bélgica y el Imperio Alemán en África, y algunas posesiones del Reino Unido y Francia, con lo que el Imperio Mexicano había logrado consolidar su poder, dominio y presencia en África. Pero el 4 de marzo de 1863, el emperador Napoleón III planea invadir el Imperio Mexicano, junto con sus ejércitos en África, para expandir su influencia en Hispanoamérica, y establecer una monarquía francesa en México, para poder lograr conseguir todas las posesiones en África del Imperio Mexicano. Pero el 10 de marzo de 1863, desde la provincia de Quebec, se enteran de los planes de Francia de invadir México. El 18 de marzo de 1863, la provincia de Quebec logra mandar exitosamente un telegrama a la Ciudad de México, el cual llega a manos de José Joaquín de Herrera, el cual es embajador del Imperio Mexicano. El 20 de marzo de 1863, Iturbide se reúne con Herrera, Tomás Mejía, Miguel Miramón y Leonardo Márquez para planificar una defensa militar contra Francia. El 25 de marzo de 1863, el Imperio Mexicano lanza un telegrama desde la Ciudad de México hasta la provincia de Quebec para formar una alianza económica y militar contra Francia. El 5 de mayo de 1863, la provincia de Quebec acepta la alianza económica y militar con el Imperio Mexicano. Se forma una alianza económica y militar entre el Imperio Mexicano y la provincia de Quebec. El 10 de mayo de 1863, se forma un movimiento independentista en la provincia de Quebec, a favor de Iturbide. La provincia de Quebec se convierte en el Imperio de Quebec. Francia nota mucho movimiento militar estratégico entre el Imperio Mexicano y Canadá,
por lo que retrasa la invasión, para no cometer errores. El 18 de mayo de 1863, se forma una alianza económica y militar entre el Imperio Mexicano y el Imperio de Quebec. El 28 de mayo de 1863, el Imperio Mexicano forma una alianza económica y militar con el Imperio Austrohúngaro. El 8 de junio de 1863, Iturbide intercambia correspondencia con los poderes políticos del Imperio Austrohúngaro para nombrar a Maximiliano de Habsburgo como emperador del Imperio Austrohúngaro. El 12 de junio de 1863, Maximiliano de Habsburgo se convierte en Maximiliano I de Habsburgo, emperador del Imperio Austrohúngaro. El 14 de junio de 1863, el Imperio Austrohúngaro forma una alianza económica y militar con el Reino de Italia. El 14 de junio de 1863, el Imperio Austrohúngaro forma una alianza económica y militar con el Reino de Italia. El 20 de junio de 1863, el Reino de Italia se anexa al Imperio Austrohúngaro. El 28 de junio de 1863, se forma una alianza económica y militar entre el Imperio Mexicano, el Imperio de Quebec y el Imperio Austrohúngaro para invadir Francia. El 4 de julio de 1863, el Imperio Mexicano lanza un telegrama secreto a todos los países europeos, a excepción de Francia, donde el Imperio Mexicano avisa que invadiría Francia, junto con el Imperio de Quebec y el Imperio Austrohúngaro. El 10 de julio de 1863, todos los países europeos expresan su neutralidad. El 14 de julio de 1863, el África Oriental Mexicana se reúne con los poderes políticos del África Occidental Francesa para ofrecerle su anexión al Imperio Mexicano y los beneficios de pertenecer al Imperio Mexicano. El 18 de julio de 1863, el África Occidental Francesa se anexa al África Oriental Mexicana y expresa su neutralidad en la guerra que estaba por venir.
El 28 de julio de 1863, el Imperio Mexicano desplaza más de 196.000 efectivos a Quebec para formar un ejército para invadir Francia. Quebec forma un ejército de más de 200.000 efectivos. El Imperio Austrohúngaro logra formar un ejército de 300.000 efectivos. El 10 de agosto de 1863, el Imperio Austrohúngaro invade Francia por el Mediterráneo. Francia no estaba preparada para una invasión repentina por parte del Imperio Austrohúngaro. El 12 de agosto de 1863, el Imperio Mexicano y Quebec invaden Francia con sus tropas, que eran más de 300.000. Francia es atacada por sus tres frentes. El 20 de agosto de 1863, el Imperio Mexicano, el Imperio de Quebec y el Imperio Austrohúngaro logran una victoria contra Francia. Francia queda devastada por la guerra. Los ejércitos del Imperio Mexicano y del Imperio de Quebec movilizan sus ejércitos a sus respectivos países lo más rápido posible. El 30 de agosto de 1863, el Imperio Austrohúngaro anexa Francia a su territorio, dividiéndola en varios departamentos, para evitar que se volviese a unir. El emperador Napoleón III es exiliado en la Alaska mexicana.
El 27 de septiembre de 1863, se forma una unión entre el Imperio Mexicano y el Imperio Austrohúngaro. El 27 de septiembre de 1863, el Imperio Mexicano se convierte en el Imperio Mexicano Austrohúngaro. Maximiliano de Habsburgo se convierte en emperador de ambos imperios. El 31 de octubre de 1863, el Imperio Mexicano Austrohúngaro integra el África Mexicana a su territorio. Junto con las posesiones francesas en Asia. El 12 de noviembre de 1863, el Imperio Mexicano Austrohúngaro le compra la isla de Formosa a España por $20 millones, integrándola a sus posesiones en Asia. El Imperio del Brasil adquiere la Guinea Francesa y Surinam el 20 de noviembre de 1863. Llega el año 1864. Iturbide y Herrera se retiran por un tiempo, debido a sus avanzadas edades, y les es otorgada una pensión mensual. El 28 de mayo de 1864, el Imperio Mexicano se separa del Imperio Austrohúngaro, junto con el África Mexicana y sus posesiones en Asia. El 12 de junio de 1864, Miguel Miramón se convierte en emperador del Imperio Mexicano. El 20 de junio de 1864, Miguel Miramón nombra a Tomás Mejía como embajador del Imperio Mexicano.
El 28 de junio de 1864, Miguel Miramón nombra a Leonardo Márquez como primer ministro del Imperio Mexicano. Logra perdurar la paz por un tiempo entre el Imperio Mexicano y las potencias europeas. El 19 de junio de 1866, Maximiliano de Habsburgo nombra a Porfirio Díaz como primer ministro del Imperio Austrohúngaro. El 24 de febrero de 1867, Porfirio Díaz se convierte en primer ministro del Imperio Austrohúngaro. El 4 de marzo de 1867, Maximiliano de Habsburgo llega al Imperio de Costa Rica. Junto con su esposa, la emperatriz Carlota de Bélgica. El 5 de mayo de 1867, Maximiliano de Habsburgo se convierte en Maximiliano I, emperador del Imperio de Costa Rica. Y Carlota de Bélgica se convierte en la emperatriz Carlota de Costa Rica. El 27 de septiembre de 1867, el Imperio de Costa Rica logra conseguir una posesión en África con ayuda del Imperio Mexicano. Logra perdurar la paz por un tiempo, hasta 1876, donde se desarrollará una batalla entre dos potencias, que cambiará la estructura de Sudamérica.